Ya. Zainita, el feminicidio, ¿qué tiene? En la tipicidad, la inimputabilidad y la... Pero, o sea, la imputabilidad puede ser feminicidio, pero como le he dicho a tu compañera, tendrías que ver dos casos. Uno, que es la imputabilidad, que es el feminicidio, y la inimputabilidad sería, digamos, otro caso que veamos que el autor del ilícito es inimputable. Niña, ¿ya has terminado de comer tu galleta? A ver, un poquito más fuerte, no te escucho aquí. Es amplio, no sé si quieres hacerlo, yo te dejo, ¿no? Pero estamos hablando de tres aspectos que vas a tocar en tu ensayo. ¿Lo vas a hacer? Ya, no hay problema. Bueno, ahora los que me dijeron que me iban a retornar. Cristian. Cristian, Sí, sí, doctor. ¿ya Ya le pensaste? hablé, doctor. No, doctor, no era yo. Yo le dije que era la culpabilidad. Oh, ya, Sí, perdón. sí, Discúlpame. sí. Huáscar, Bueno, doctor, yo ya elegí el tema, voy a hablar de la antijuricidad, doctor. la antijuricidad, ¿ya? Sí, doctor. Como elemento del delito y de la tipicidad, Sí, doctor. ¿ya? Jimmy López, Doctor, el tema 7, el delito. el delito. Sí. Bueno, como delito en general. ¿Y qué delito va a tocar como su ejemplo? Eh, Delitos materiales, doctor, ¿Por qué no y ver formales. los delitos a la propiedad? ¿Ya? ¿Ya? Ya, doctor. Listo. ¿Quién más me debía? Miranda, Doctor, ¿ya escogió tema? sí, la ley penal en cuanto a la persona sería lo que voy a analizar, va a ser la inviolabilidad de los diplomáticos. El caso que sería de la señora Áñez. Ya. Ahí tiene que identificar, ¿no? Que las autoridades o diplomáticos tienen pues un tiempo en esa capacidad. Es mientras ejerciten el cargo.
La señora Yáñez ya no tiene, digamos, inmunidades, no es diplomático, nunca ha sido diplomático. Si bien ha sido a la máxima autoridad del órgano ejecutivo de nuestro país, pero en la actualidad es un ciudadano más. Y por mandato de la del Estado, ya no existe, digamos, inmunidad. Sí hay prerrogativas, ¿no? Pero ella ya no es funcionaria pública, es una ciudadana más. Igual Evo Morales es un ciudadano más, podría ser enjuiciado, ¿no? Se decía de que iban a iniciar procesos por delitos de pedofilia, ¿no? Pero hasta el día de hoy no hay delito. Pero en el caso de Yanine Áñez, si tiene que ser juzgada, tiene que ser juzgada, pero debes respetarle todos sus derechos. A Evo Morales, si tiene que ser juzgado, tiene que ser juzgado y respetarle todos sus derechos que reconoce la Constitución Política del Estado. Es decir, las autoridades dejan de ser autoridades, pero no pierden sus derechos reconocidos por las garantías constitucionales y el debido proceso que también lo hemos tocado. Tal vez podría haber más bien esos aspectos. Está bien, doctor. ¿Quién más me debía? ¿Alguien? ¿Quién no me ha dicho su tema? Miranda ya está, Cristian ya está, Huáscar ya está, Nina también, Kimi también, Lili Bolívar también, Linda, Inés Aguilar. Linda, ¿usted me dijo su tema? Buenas noches, doctor. No, todavía no he elegido, recién me acabo de conectar. A ver, Linda, ¿qué tema va a tocar más o menos? ¿Qué está pensando? Estoy pensando, doctor, todavía no he decidido. Ya, pero antes de terminar la clase me tiene que decir, Linda. Ya, doctor. Mariel me dijo, ¿no? ¿Maribel? ¿Maribel? Sí, doctor, ya le dije, doctor. ¿Ya? Montes también. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tema va a tocar? La imputabilidad y la inimputabilidad, doctor. Bueno. ¿Sobre qué tema o sea, específicamente va a tratar el análisis? Sobre la imputabilidad, doctor. ¿Algún caso en especial ha visto? Estoy analizando, doctor. Tengo varios y ya voy a elegir uno de ellos. Ya, por si acaso no pueden tocar el tema que yo ya les he comentado sobre el coronel Arteaga. En el caso de... Ya, Nati G. Doctor, me falta todavía, recién estoy viendo. Sebastián Vargas. Buenas noches, doctor. Sí, estoy todavía un poco dudando, pero quería hacer sobre la delincuencia organizada, que serían sobre los agravantes especiales. Ya. Ahora vamos a ver el tema de la participación criminal. Tal vez le pueda un poquito guiar en ese contenido. ¿Quién más me falta, por favor, para no quedar pendiente? Está bien, doctor. ¿Quién más? Willy Vargas, Willy. Sí, doctor, ya habíamos quedado. Ya, perfecto. Ya. Bueno, entonces, por favor, las recomendaciones de los trabajos, vean, hagan un buen trabajo, están jugándose con 10 puntos. Les recomiendo, por favor, esto pareciera una súplica, pero es en realidad en beneficio de ustedes. Hagan su trabajo final
porque son 10 puntos. Que si no lo hacen, los pierden. Por eso también se les da, ya ni bien terminamos el segundo parcial, porque el final en realidad son 2 semanas. Esta que ya hemos terminado en realidad, porque ya nos queda simplemente mañana de clases, y la siguiente semana, y ahí terminamos clases, y directamente a exámenes, ¿no? Por eso también me doy la molestia de hacer ese de preguntarles a cada uno de ustedes para que vayan avanzando y puedan presentar. No por el hecho de que ustedes ya, en algunos casos, ya estén aprobada su materia, no pierdan la posibilidad de mejorar su nota. Seguramente algunos de ustedes tienen muy buenas calificaciones el primer semestre, ahora mantengan sus buenas notas y tal vez puedan salir por excelencia en lo que es su carrera. Imagínense, salir por excelencia es demostrar pues el rendimiento académico en toda la carrera. Si ustedes flaquean con una materia, se arruinan con la excelencia, ¿no? Y obviamente eso sería, digamos, bueno, no es el final de su carrera, pero si tienen las posibilidades, siempre mantengan y mejoren sus notas, ¿ya? Entonces, con esa recomendación, por favor, vamos a concluir esta primera etapa de los trabajos finales. Elabórenlo, no solo el mío, elaboren todos los trabajos de todas las materias, ¿ya? Nuevamente, por si acaso, algunos que no estuvieran en la primera reunión, recordarles que la universidad está organizando un seminario muy interesante. Inscríbanse por la carga horaria, por el certificado y por el contenido. Es bastante positivo. Ustedes como estudiantes de Derecho siempre tienen que tender a pasar cursos, seminarios de actualización, de debate, de análisis sobre contenidos, ¿ya? Eso además del conocimiento que adquieren los seminarios de personajes importantes en el área jurídica, van a tener un cartón que va a servir como cimiento de lo que va a ser su hoja de vida. Cuando uno se presenta a los diferentes cargos, tanto en instituciones públicas como privadas, siempre las personas buscan, ¿no?, de que la persona sea buen profesional y que esté bien capacitada. Y eso, ¿cómo lo demostramos? Con los cursos, los seminarios que asistimos, ¿ya? Entonces, por favor, les recomiendo que puedan inscribirse. ¿Alguna pregunta, algún comentario tal vez del trabajo final para dar inicio al tema que tenemos programado para el día de hoy? ¿Nada? Aquí en el aula. Pregunta. Bueno. Hoy vamos a ver el tema de la participación criminal. ¿Qué entienden por participación criminal? A ver, me gustaría escucharles, por favor. ¿Me confirman en sus... Les he pasado por si acaso estas diapositivas, si pueden, si gustan, pueden ver en WhatsApp, la descargan y pueden ayudarme a hacer seguimiento los que están en aula. Ya, como no teníamos diapositivas, que se data, les he pasado las diapositivas por WhatsApp. ¿Ya? Y a los que están en plataforma están observando las diapositivas. ¿Me confirman que están viendo las diapositivas, por favor, los que están en sus casas? Sí, doctor. Perfecto. Ya, me gustaría escucharles, por favor, ¿qué entienden con esta palabra compuesta que es participación criminal? Ya, acá Solís dice que serían los coautores del delito. Pero, ¿y qué significa eso?
Ya. Un ejemplo, digamos que hemos robado un banco, que espero la cabeza, y los que se dan la cabeza no serían los de la participación. Ya. Ya, los cómplices, la organización y la participación de criminales, dicen acá. Pero lógicamente estamos hablando justo de eso, ¿no? Que varias personas, individuos, van a ser partícipes en la ejecución de un ilícito. ¿Cómo que se da, no? Es muy difícil, o muy raro más bien, que una sola persona cometa un delito. Podríamos hablar, digamos, de un hurto, de un robo, en el cual, digamos, una persona puede participar. Yo me acerco, por ejemplo, a Solís y lo descuido y me lo llevo su mochila, ¿no? Toca el timbre de salida, entonces nosotros estamos yendo todos, agarro su mochila y en el tumulto de gente me camuflo y me escapo, ¿no? Pero cuando hablamos de participación criminal, es justamente identificar a los autores de un ilícito y principalmente cuál es su participación. Porque no nos olvidemos que el delito, los delitos son personalísimos. Es decir, yo soy partícipe de la comisión de un delito, sí, pero algo yo he hecho para cometer un delito, ¿no? Puede ser varias características. Por ejemplo, puede ser el autor intelectual, la persona que ha pensado, que ha ideado, que ha visto cómo hacer el delito, ¿no? El autor material, que es el que va a ejecutar, el que va a realizar, va a llevar el bolsón o se va a llevar el celular, ¿no? Pero yo he planificado, ¿no? Lo voy a distraer a Solís mientras que tú te llevas la mochila, ¿no? Ahora también hay otros tipos de participación, lo que decía su compañero, lo que es el cómplice, los encubiertos, o por ejemplo el campana, ¿no? Es el que avisa, ¿no? Que no participa en el ilícito propiamente, pero es coautor del ilícito, ¿no? Diferente su ejecución, pero es parte del ilícito. Entonces vamos a ver justamente estos elementos, ¿ya? Vamos a ver. Autoría y participación criminal. El concurso de personas en la comisión de un delito se conduce cuando intervienen en ella más de una persona, dando origen a varias posibilidades. La coautoría, las autorías accesorias y la participación. La coautoría, que se presenta exclusivamente en la acción única de un sujeto múltiple. Es decir, coautor, que son dos personas que van a cometer un delito. Por ejemplo, en una violación puede haber coautoría, en la cual dos hombres violen a una mujer o dos mujeres violen a un hombre. ¿Ya? Entonces, la participación ahí, en ese delito, son ambos los que han cometido el delito. No existe, digamos, gran importancia de cuál ha sido primero o cuál ha sido segundo, ¿no? Pero sí, ambos son autores de un delito, en el caso de violación, del ejemplo que les estoy dando. Las autorías accesorias son varias personas sin acuerdo previo y de modo independiente realizan acciones que objetivamente se complementan para cometer el delito. Este hecho, por ejemplo, podríamos ejemplificarlo en los saqueos, ¿ya? Hay una convulsión social, ¿no? En la cual las personas están protestando, están reclamando, están marchando, pero no falta una persona que incita a la comisión de un ilícito. Entonces agarra una piedra y rompe
una vidrería de un local comercial, ingresa y se roba un objeto. Y la gente la turba al ver eso, sin pensarlo, sin acordarlo con el primer autor, van y hacen lo mismo. Se llevan una ropa, se llevan un celular o se llevan algo que está a la mano. ¿Ya? La participación corresponde a aquellos que sin ser autores intervienen como acción, con acciones que al complementar la del autor o de los autores, sea por actos anteriores, coetáneos o posteriores, permitan que el delito sea ejecutado, ¿no? Por ejemplo, los cómplices, ¿no? Un cómplice puede ser la persona que está afuera, por ejemplo, a ver, vamos a contextualizar un delito. Un robo a un banco. Hay un autor intelectual, el cual han planificado. Vamos a robar el banco mercantil que se encuentra aquí en la Nathaniel Aguirre, esquina Calama. Este es un hecho que ha sido real, ha sido realizado hace un par de meses atrás, un año en realidad, ¿no? Un poquito más de un año, en el cual, por ejemplo, hubo una persona que planificó y con este han ejecutado varias personas, porque han sido 3 las personas o 4 personas que han entrado a robar. Habían cómplices, ¿no? Una dama y un miembro del banco que han dado instrucciones, no han participado en el robo, pero han dado la información de por dónde podían entrar, por dónde podían salir, dónde estaban las cajas, dónde estaba el dinero. Entonces, esos aspectos fácilmente son identificados por los cómplices y les pueden dar la información. Entonces, son partícipes del delito. Incluso había una otra persona fuera del banco que estaba ahí de campana, ¿no? Vulgarmente, en la jerga criminal, es la persona que está alertando a los delincuentes si viene la policía, si hay movimientos raros, para que puedan inmediatamente escapar. Todo esto se pudo descubrir en el trabajo de investigación de la policía porque se acordonó el lugar, no se permitió que los autores del delito escaparan, ¿no? Y la persona que estaba afuera estaba muy nerviosa. Ella misma se vendió, por fines investigativos la detienen, los detienen a los delincuentes y estos en el interrogatorio han demostrado ciertas incongruencias en sus declaraciones, los cuales ha dado a la idea de que había más participantes, ¿no? Ahí se puede identificar a los coautores que se encontraban dentro del banco, ¿no? Como la persona de afuera. Entonces, ahí podemos observar que la participación criminal puede ser amplia, especialmente en delitos, ¿no? Bastante complejos, como narcotráfico, ¿no? Como trata y tráfico de personas, por señalar, digamos, delitos bastante complejos. Es que el Alberto, ¿no? Que según la jerga criminal, es aquella persona que vende los objetos robados. Él no es autor del robo, simplemente está adquiriendo un bien que puede ser fruto de un robo. No, él tiene otra participación. No necesariamente, porque este no tiene los antecedentes del hecho delictivo. Pero es consciente de que las cosas van a ser robadas, no presentan una formalidad. A ver, por ejemplo, cuando vemos las ventas de garaje, fácilmente podemos comprar varios objetos que no nos van a dar factura, no nos van a dar un recibo. Son objetos usados que no sabemos su procedencia. En esa circunstancia podríamos estar comprando cosas robadas, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, a mi oficina, en el horario de la tarde, vienen algunas personas, digamos, vendiendo cadenitas
o vendiendo anillitos de plata o de oro, que no sabemos, ¿no? Si realmente es gente que está vendiendo por comisión o son objetos robados. O sea, dentro de la lógica, estás comprando de buena fe. Ahora, sí hay ciertos lugares, por ejemplo, la cancha, lo que es el barrio chino, ¿no? Que se sabe, ¿no? Que esos productos son, entre comillas, fruto de posiblemente de hechos delictivos. Pero hay gente también que va a vender sus celulares ahí. Ahora, no te piden pues la factura para comprar, vender, es dentro de la actuación de la buena fe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá por parte de los que se encuentran en plataforma? La participación presenta además diversas formas: la instigación, la complicidad y el encubrimiento, ¿no? Es lo que un poquito en el contexto del ejemplo estábamos viendo. La instigación, ¿qué es la instigación? A ver, ¿quién sabe? No tanto como obligar, pero sí, digamos, inducir, ¿no? La instigación es la actividad anterior a la comisión de un delito destinado a crear en una persona la resolución delictiva. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de hace rato de la convulsión social, ¿no? Entonces yo rompo el vidrio y nos llevaremos las cosas de esta tienda. O sea, yo estoy instigando a otras personas que tal vez no pensaban en robar, pero han visto la oportunidad y están robando. ¿Ya? Se sanciona con en el Código Penal como una forma de autoría y solo cuando se comienza la ejecución del hecho por lo inducido. El incitador es también como autor intelectual. Y en el Código Penal, autor intelectual se lo sanciona como autor material. Aun cuando no haya participado físicamente en el delito, pero esta persona va a ser castigada. Un ejemplo, además de de la convulsión social, muchas veces en los linchamientos, hay pues esa persona que grita: mátenlo, quémenlo, péguenlo. Es aquella persona que está incitando a la población a cometer un hecho en contra, tal vez, de una persona inocente, que también ha habido casos en los cuales se ha linchado a personas inocentes. En otros casos, sí, puede ser posible a delincuentes, pero no nos olvidemos que el linchamiento es justicia por mano propia y no está permitido en el Código Penal. Y si muere, es asesinato, ¿no? Si no muere y tiene heridas, lesiones leves, graves o gravísimas, ¿no? Entonces, estas circunstancias deben ser tomadas en cuenta por cada uno de ustedes cuando observamos la participación en la comisión de delitos. La complicidad es otra forma. Dice que es la acción de colaborar en favor del autor anterior o simultáneamente en la ejecución del delito. El cómplice es aquella persona que ayuda, que en la preparación, en la ejecución o posteriormente es la persona que te espera en el vehículo para escapar, ¿no? Es esa persona que sin cometer el delito principal, que sería el robo, te ayuda a realizarlo o a escapar. ¿Ustedes creen que en la violación puede haber cómplices? ¿Cómo sería la complicidad en la violación? Del concepto de que cómplice es que coadyuve en la comisión del delito, no participe directamente en el acto. Maribel, por favor, ¿la escuchamos?
Doctor, tal vez también, ¿no? La complicidad sería, digamos, de una persona que sabe que está ocurriendo el hecho y no lo denuncia. Ya, también podría ser, ¿no? Muchas veces se da el caso de que se conoce el delito de violación y muchas veces los familiares ayudan a escapar al delincuente, ¿no? Ahí habría una cierta complicidad, ¿no? No en el delito, sino en la fuga de este, perdón. Pero después de haberse cometido el delito, ya no llega a ese punto. Si yo no denuncio, por ejemplo, en su debido momento, bueno, pero si dejo que este delito transcurra un cierto tiempo, ya no llego a ser cómplice, sino a cuidar. Pero a ver, dentro de la lógica, la complicidad, como hemos dicho, es el favorecer a la comisión del delito antes, durante o después. Ahora vamos a ver qué es el encubrimiento. ¿Qué es colaborar con el autor o autores o cómplices con la posterioridad a la ejecución del delito sin que haya habido concierto previo a la ejecución? Ahí estaríamos hablando de una posterioridad, ¿no? Ha violado, ¿no? Ha agarrado, digamos, con una persona, tal vez nos hemos confundido, la complicidad puede ser, digamos, en una violación, la persona que la agarra a la víctima para que otro perpetre el delito, ahí estamos hablando de una complicidad, y el encubrimiento ya sería con posterioridad los familiares que puedan ayudar a escapar a esta persona. Con el silencio, ¿no? También, claro, lógicamente, porque muchas veces se ha conocido delitos de violación que era de conocimiento, quién era la víctima, quién era el autor, cuándo se realizó, cómo se realizó, pero nadie dijo nada. Eso me recuerda a los varios casos que ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, en los cuales hubo incluso, perdón, videos, ¿no? En los cuales se veía, por ejemplo, a una señorita totalmente dopada en carnaval, que estaba siendo, pues, primero manoseada por varias personas y después violada por otra persona. En esas circunstancias hablamos de complicidad de algunos, ¿no? Y el encubrimiento al no denunciar el hecho porque sabían. En estas fiestas, por ejemplo, se sabía quién era el autor del ilícito, la víctima también, ¿no? Incluso muchas veces la misma familia de la víctima cae en el encubrimiento porque no denuncian el hecho. ¿Ya? No favoreciendo al delincuente directamente, sino indirectamente, porque la idea no es que no lo castiguen, sino salvar la honra de la víctima. ¿Ya? Sí, claro. No hay, normalmente cualquier tipo de delito se debe documentos transaccionales. Ya. Pero no, ¿verdad? Ya. Acá su compañero Solís menciona y dice, ¿no?, que algunos ilícitos existe una transacción, un acuerdo para, digamos, solucionar, en algunos casos incluso hasta económicamente. Ya. Hay algunos delitos que se puede llegar a una conciliación, especialmente los delitos patrimoniales. Si yo te robó, estoy cometiendo un delito, ¿verdad? Es un delito patrimonial, ¿verdad? El daño es a tu patrimonio. Yo puedo arreglar devolviéndote lo que te he robado o, en el caso, resarcirte económicamente en la magnitud al daño que se ha causado. Ahí ya prescribe o ya deja de existir el delito porque ya se ha reparado el daño. Pero ¿cómo podríamos hacer una conciliación en un delito de violación? ¿Cómo le voy a arreglar el delito? ¿Le voy a desviolar? No hay eso, pues. O si mato,
voy a desmatar, no se puede en ningún caso llegar a una conciliación en algunos delitos, violación, asesinato, homicidio, estupro. Ahora, otra cosa es la realidad, ¿no? Que en violación se ha llegado a arreglar, pero sin conocimiento de las autoridades. Yo me acuerdo un caso en Irak que una muchachita fue violada. ¿Ya? Eso llegó hasta la ciudad, esa noticia, cuando fueron a investigar, hubo un pacto de silencio. Tanto autores como víctimas no había información, pero se sabía que había violación. ¿Qué ocurrió? Ya con posterioridad, un poco me enteré yo después, de que habían arreglado, le habían dado unas 5 ovejas a la familia de la menor. En otro caso, igual en el campo, no me acuerdo exactamente el lugar, donde un profesor violó a su alumna y arregló dándole 200 pesos. Ahora, pero sin duda esos son acuerdos ya entre las partes, ¿no? Que dentro de lo jurídico, dentro de lo legal, no es admisible. Esto, por ejemplo, del robo, si yo te resarzo el daño, o en el caso de la estafa, también si te devuelvo el dinero, ya se puede firmar un acuerdo transaccional, eso se presenta a la fiscalía, eso se puede presentar al juzgado, y se homologa, y ahí concluye el proceso penal. Pero hay delitos que no existe la conciliación. Por ejemplo, también la 348 establece de que los delitos de violencia no se pueden conciliar. Pero si es a instancia de las partes, tanto de la víctima como del agresor, llegan a un acuerdo, el fiscal no se va a oponer. Pero él no puede incitar a la conciliación. En algunos delitos, el juez, el fiscal puede instigar a que se pueda llegar a una conciliación. Por ejemplo, el delito de contra la honra, calumnia, injurias y difamaciones, fácilmente. Existe una retractación pública y ya está solucionado el hecho. Yo te puedo decir maleante, delincuente, violador, sinvergüenza, horrorista. Me retrato, no, buen tipo había sido, es hincha número 1 del Bilzerman, ya está, solucionado. ¿Verdad? Pero ahí se observa la posibilidad y la imposibilidad de la conciliación en algunos hechos. Vamos a identificar qué es la autoría. Le vamos a dar una definición clara. Sabemos qué es el autor, ¿no? El concepto de autor, conforme a la dogmática jurídica penal mayoritaria, corresponde de aquel sujeto que en todo o en parte realiza los elementos de la descripción típica, corresponde al sujeto activo de la acción, aquel que trae a la realidad el verbo sector del tipo penal. ¿Qué quiere decir todo esto que parece un poquito complicado? El autor es el que comete el delito. Es el sujeto activo que dolosamente, culposamente, comete un hecho. ¿Ya? Por eso decíamos que los delitos son personalísimos. Se debe identificar la participación criminal, ¿no? En un delito. Cuando eres autor, tienes que haber realizado el hecho. Yo he agarrado, he violado a fulanita de tal. Listo, eres autor. Eres cómplice si has coadyuvado, has ayudado al delito. El autor, lógicamente, tiene la pena máxima. El cómplice también tiene la misma pena. ¿Ya? Entonces vamos a sintetizar y decir que es el sujeto que adopta la resolución delictiva y la concreta en la realización fáctica del delito. Según Garrido Mott,
en su libro Derecho Penal, tomo 2, página 290. Estos conceptos se aplican al del autor individual, que en el artículo 15 del Código Penal es definido